Buenas tardes, mi nombre es Diana Hernández y el día de hoy estaré realizando una breve comparativa entre las sanciones aplicables a los jóvenes y las penas que se aplican a los adultos en nuestro país. Como punto de partida tenemos el tipo de sistema. En Costa Rica contamos, al igual que en la mayor parte de Latinoamérica, con un sistema responsabilizador, el cual está caracterizado por la sanción, la pena o la consecuencia legal por la comisión de un hecho delictivo. Ahora bien, es aquí donde realizaremos la primera distinción entre el derecho penal juvenil y el derecho penal aplicable a los adultos, ya que en este último se presentan las penas o medidas como consecuencia de un acto delictivo. Sin embargo, en lo que respecta a materia penal juvenil, estas son llamadas sanciones, ya que según lo que nos indica TIFER, la palabra penas conlleva un trasfondo de peligrosidad y por ende una desvalorización social, la cual es completamente contraria a los principios del derecho penal juvenil, ya que en eso siempre se busca proteger en la mayor medida posible la integridad del joven. Como punto 2, estableceremos los objetivos de las sanciones penales. Para eso, hemos de tener en cuenta que tanto en derecho penal como en penal juvenil se cuenta con fines retributivos. Del mismo modo, se tiene una finalidad socioeducativa y de reinserción en la sociedad. Sin embargo, en la aplicación suele haber un mayor enfoque en penal juvenil en el área de reeducación y de reinserción, lo cual se da, según TIFER, porque los jóvenes aún están en formación y es más factible lograr esta intervención a una temprana edad. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que los fines de prevención especial positiva son los predominantes en materia penal juvenil, lo cual la asemeja a la materia penal ordinaria, ya que si bien es cierto, en el pasado se contaba principalmente con el principio de prevención general, en la actualidad en esta materia prima la finalidad de la prevención especial positiva. Continuando con las ideas de Tiffer, él nos indica que hay varios criterios que deben de ser tomados en cuenta a la hora de decidir las sanciones aplicables a los menores de edad, entre los cuales podemos encontrar los siguientes. El primer criterio que se presenta sería el de la última ratio, el cual se podría de alguna manera simplificar como la intervención mínima. Esto conlleva que se aplique la sanción penal juvenil solo en los casos en que no haya forma alguna de solucionarlo por medios alternativos, los cuales puedan resultar más favorables para el imputado. Como segundo criterio utilizaremos el criterio de culpabilidad. Este va de la mano con la imputabilidad y la responsabilidad, ya que para que una persona sea declarada culpable debe de ser imputable y debe de ser responsable de la acción u omisión que ésta realizó. Cabe destacar también que este principio es importante porque significa una garantía constitucional para la persona de que no se le va a imponer una sanción penal sin la demostración de su culpa. Ahora bien, este criterio está presente tanto en materia penal de adultos como en juvenil. Sin embargo, en materia de adultos la pena es reflejo de la culpabilidad. En materia penal juvenil se realiza un énfasis importante en la disminución de la sanción con relación a la culpabilidad. Esto especialmente por la zona etaria en la que se encuentran los jóvenes. Todo lo anterior teniendo en cuenta los criterios objetivos y subjetivos. Estos siempre deben de ser tomados en cuenta en este ámbito. Se debe tener claro que al referirnos al carácter objetivo siempre estamos hablando del hecho. Por otro lado, el carácter subjetivo se refiere principalmente al grado de reprochabilidad que se le puede exigir al autor, es decir, este último se refiere a las condiciones subjetivas del autor y al grado de reprochabilidad que éste posee dependiendo de estas. De lo anterior, debemos entender que la culpabilidad es un elemento objetivo, por lo cual puede ser igual cuando se habla de adultos o de materia de jóvenes, ya que la gravedad del hecho siempre va a ser la misma. Sin embargo, no se debe perder de vista que en muchas ocasiones las conductas delictivas en personas jóvenes producen una mayor alarma social por el hecho de tratarse del mismo modo como lo dijimos de una persona joven. En tercer lugar, tenemos el criterio de proporcionalidad. Este se puede entender como la garantía en contra de los abusos por parte del poder del Estado. Este principio resulta fundamental en el derecho penal a la hora de establecer las penas. Debemos de tener en cuenta que la proporcionalidad en sentido amplio se compone de tres subprincipios que son, según lo indicado la profesora, la proporcionalidad en sentido estricto, la necesidad y la razonabilidad. Esto con el objetivo de que se establezca una sanción adecuada y de que los órganos competentes desarrollen sus funciones de acuerdo con lo que estipula la ley. Finalmente, en lo que se refiere a criterios, cabe destacar que hay otros criterios que también son muy importantes, como lo son en materia penal juvenil el criterio de flexibilidad, el cual va direccionado a la capacidad de los jueces y juezas de poder escoger basándose en el interés subjetivo y objetivo lo que sea más favorable para el joven, y también la reinserción y no estigmatización, la cual básicamente se fundamenta igual en la protección de los derechos de los jóvenes. En lo que respecta a los criterios expuestos anteriormente, debemos de tener en cuenta que estos se encuentran en la Ley de Justicia Penal Juvenil. En el artículo 25 podemos encontrar el principio de racionalidad y de proporcionalidad. En el artículo 122 los criterios que debe tomar en cuenta el juez o jueza y en el artículo 123 la finalidad de la pena y el principio de flexibilidad. Como punto 3 tendremos las penas privativas de libertad.
Estas, en el caso de los menores de edad, se establecen en la Ley 7576 o Ley de Justicia Penal Juvenil. En esta encontramos tres tipos de sanciones que se aplican a la población menor de edad en lo que respecta a la privación de libertad. Inicialmente, en esta categoría tenemos el artículo 129, en el cual se indica el internamiento domiciliario. Este consiste en el arresto del menor de edad en su casa de habitación, en la casa de algún familiar o en algún centro del Estado que determine la jueza o juez, dependiendo de las circunstancias. Cabe destacar que esta sanción no puede afectar los estudios ni el trabajo del menor y no será mayor a 1 año. Además, el encargado de verificar su cumplimiento será el trabajador social del Departamento de Menores de Edad de la Dirección de Adaptación Social. Por otro lado, en el artículo 130 se establece la sanción de internamiento en tiempo libre. Esta consiste en una privación que se realizará en un centro especializado en el tiempo libre del menor, entendiendo este tiempo libre como el que él no está estudiando o trabajando. Además, se establece sobre esta que esta no debe exceder el tiempo de 1 año. Finalmente, en el artículo 131 se establece el internamiento en un centro especializado, el cual consiste en una privación de libertad de carácter especial. Esta sanción se puede imponer en 2 situaciones. En primer lugar, cuando se trate de un delito doloso sancionado en el Código Penal o leyes especiales para mayores de edad con una pena de prisión superior a 6 años, o en segundo lugar, cuando se haya incumplido injustificadamente las sanciones socioeducativas o las órdenes de orientación y supervisión impuestas previamente. Uno de los rasgos más importantes y característicos del sistema penal juvenil, que lo diferencia en gran medida del sistema penal ordinario, es que el máximo es de 15 años para menores entre 15 y 18 años y de 10 años para menores con edades entre los 12 y los 15 años. Lo que respecta a la pena privativa de libertad en materia de adultos se establece en gran medida en el artículo 51 del Código Penal. Este nos dice que la pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de tal medida que se ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Además, se establece que el límite máximo será de 50 años. Lo anterior nos permite ver el principio que se preserva en Costa Rica que va en contra de la cadena perpetua. Ahora observaremos las sanciones alternativas a la pena de prisión en el área de los menores de edad. Estas están presentes en el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. En esto se establece que una vez verificada la comisión o participación del menor de edad en un hecho delictivo, el juez o jueza penal juvenil podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones. Las sanciones socioeducativas, entre las cuales se fijan las siguientes: amonestación y advertencia, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad o reparación de los daños a la víctima. En segundo lugar, tendremos las órdenes de orientación y supervisión, las cuales también podrán ser impuestas por la jueza o el juez penal. Entre estas podemos encontrar las siguientes: instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de alguno, abandonar el trato de determinadas personas, eliminar la visita a bares, discotecas o ciertos lugares que pueden ser considerados como de diversión, matricularse en un centro de educación formal o en alguno que tenga como objetivo principal enseñar una profesión o algún oficio, adquirir un trabajo, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que lleguen a producir alguna adicción o algún mal hábito, y finalmente una orden de internamiento del menor de edad o un tratamiento ambulatorio en el centro de salud público o privado para lograr la desintoxicación y eliminar su adicción a distintas drogas. Por otro lado, en materia penal de adultos podemos encontrar que las penas alternativas a la prisión son las siguientes. En primer lugar tendremos la multa, la cual se encuentra regulada en el artículo 53 del Código Penal y, según se entiende, es la imposición judicial de una suma monetaria a favor del Estado y en contra de quien cometió el delito. Además de esto, se establece en el artículo que cuando se impone la sanción en días multa será el juez o jueza quien mediante la sentencia fijará el número de días multa de acuerdo con cada delito. Bajo esta misma categoría de sanciones alternativas a la pena de prisión, podemos encontrar también el arresto domiciliario, el cual se puede dar con monitoreo electrónico y básicamente es una sanción que se cumple en el domicilio establecido por el tribunal y su vigilancia se realiza a través de un instrumento electrónico que se coloca en el tobillo de la persona. Por otra parte, está el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa. Esta medida consiste en aplicar como pena alternativa a la prisión un abordaje terapéutico para la atención biopsicosocial de adicciones a drogas y a sustancias psicoactivas, una vez que se haya determinado que el delito que se cometió está directamente asociado a un consumo problemático de drogas y/o alcohol, mediante la aplicación del procedimiento restaurativo cuyo plazo no excederá el monto de la pena principal. Finalmente, la última pena alternativa de prisión que mencionaremos será el servicio de utilidad pública.
Esta, según el ordenal 56 bis del Código Penal, establece una modalidad en la cual se debe brindar un servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos, que ha de ser presentado por la persona condenada a favor de instituciones públicas y de las asociaciones o fundaciones que conformen la red creada para efectos del cumplimiento de este mismo artículo. Esta pena puede imponerse como principal o, en su defecto, como una pena sustitutiva a la pena de prisión. Llegados a este punto, no podemos dejar de lado la importancia de las soluciones alternas, entre las cuales podemos encontrar la conciliación, la sustitución del proceso de prueba, la reparación del daño y el procedimiento abreviado. Estas soluciones alternas resultan importantes tanto en los procesos de menores como en los procesos ordinarios, ya que resultan menos invasivos y brindan una mayor oportunidad de reinserción tanto a los jóvenes como a los adultos. Del mismo modo, cabe destacar que si bien es cierto este video realiza apenas una breve comparativa del tema, nos permite ver varios puntos importantes, como por ejemplo, podemos notar que hay varios puntos en común entre materia penal y materia penal juvenil en lo que respecta a penas y sanciones. Sin embargo, podemos ver diferencias muy notorias, por ejemplo, en lo que respecta al tiempo. Esto claramente porque los jóvenes aún se encuentran en un proceso de formación, por lo cual tienen una mayor posibilidad de reinserción en la sociedad. Es por esto mismo que a los jóvenes ni siquiera se les mancha su hoja de delincuencia a la hora de salir en caso de que se les haya dado pena de prisión o en caso de que se les dé una pena alternativa a la prisión, esta ni siquiera se les mancha para permitirles una mayor probabilidad de poder reinsertarse en la sociedad. Es por todo lo anterior que resulta vital que se tengan estos fines en lo que respecta a las penas y sanciones aplicadas a toda la población, pero específicamente a la población menor de edad, ya que esta población es altamente vulnerable y ha de ser protegida. Todo lo anterior lo pudimos ver evidenciado en la visita que hicimos al Centro de Formación Juvenil El Surquí, en la cual pudimos ver el gran esfuerzo que realizan las funcionarias y funcionarios del centro, los cuales trabajan día a día para lograr la reinserción de los jóvenes en la sociedad. Muchas gracias por su atención. A continuación estaré adjuntando la bibliografía del trabajo.